Si encontrar dónde residen el bien y el mal en el cerebro ha sido un desafío para los científicos, hay un misterio todavía mayor que falta por desentrañar: la memoria. Gracias a la memoria, el cerebro viaja constantemente por el tiempo, trayendo al presente fragmentos del pasado. Esta habilidad es clave en la existencia humana. El motivo de tener recuerdos es poder tomar una decisión mejor la próxima vez. Todos los pensamientos y planes de futuro se basan en la memoria. Mientras el funcionamiento de órganos como el corazón se conoce bien, los científicos todavía intentan descubrir cómo funciona la memoria en el cerebro. El gran paso se dio hace 80 años. En la década de los 20, un neurocientífico llamado Carl Lashley enseñó a unas ratas a recorrer un laberinto. Luego fue dañando de forma selectiva zonas de su cerebro para averiguar dónde se almacenaba el recuerdo para recorrer el laberinto. Descubrió que no se almacena en ningún lugar en particular. Es un sistema muy complejo, muy intrincado. El sistema es tan complejo que ni el superordenador más rápido se acerca a la capacidad de almacenamiento del cerebro, que los científicos especulan puede alcanzar los 10 billones de bytes. El cerebro es el mecanismo más complejo que conocemos en el universo. Solo en la corteza, que es la parte exterior, tiene 10.000 millones de células. Y en cada zona diminuta de la corteza, en cada milímetro cúbico, hay más conexiones que estrellas en la Vía Láctea. Esas conexiones hacen que el cerebro sea capaz de almacenar y recuperar cantidades enormes de datos de formas sorprendentes. Quizá una de las más sorprendentes es lo que se denomina memoria fotográfica. En neurociencia, cuando intentamos comprender la visión y la memoria, nos fascina la gente con memoria fotográfica. Tienen una memoria excepcional, pueden recordarlo todo. El artista británico Stephen Wiltshire tiene esta capacidad extraordinaria. Puede recordar paisajes urbanos complicados y reproducirlos con precisión asombrosa. Para su siguiente dibujo ha subido a la parte superior del puente de la torre para ver Londres a vista de pájaro. Solo necesita permanecer allí unos minutos, ya que afirma que su memoria visual de la escena no desaparece. Estoy mirando los edificios y los rascacielos. Me gusta estar aquí unos 20 minutos. Se me queda fijado en la memoria. Comprender cómo funciona la memoria ayuda a apreciar lo increíble que es la habilidad de Stephen. La visión se procesa en la parte posterior del cerebro, en los lóbulos occipitales o corteza visual. Dos ojos proporcionan un campo visual de unos 200 grados. Puede detectar 2.300.000 gamas de colores. Los expertos calculan que envían al cerebro 72 gigabytes de información por segundo, el equivalente a 18.000 canciones en un iPod. De vuelta en el estudio, el cerebro de Stephen pinta lo que ha visto. Utiliza varias áreas del cerebro. Sus lóbulos parietales, en particular, trabajan para controlar su visión espacial y la coordinación mano-ojo. Comparando el dibujo con el paisaje, comprobamos lo asombrosamente preciso que es. En poco más de una hora, ha recreado el paisaje. Este cuadro se venderá por $4.000. El talento de Stephen es casi sobrehumano, pero su habilidad tiene un precio. Es autista con síndrome del sabio, lo que significa que su cerebro se ha desarrollado de forma diferente. La mayoría de nosotros no tenemos su capacidad, porque nuestro cerebro hace otras 57 cosas a la vez. Estamos pensando en el trabajo, en la hipoteca, en nuestro futuro, en qué compraremos en la tienda, etc. Como resultado, la capacidad neuronal se divide en muchas actividades diferentes. En los cerebros con síndrome del sabio, toda la capacidad se centra en una cosa, como resolver un cubo de Rubik o tocar el piano. Como resultado, tienen déficits en otros aspectos de la vida, por ejemplo, en su capacidad para socializar. Genios como Leonardo da Vinci, Mozart y Monet tenían una memoria increíble, y se especula con que también fueran autistas. Mientras algunos cerebros pueden recordar prácticamente todo lo que ven, otros no pueden recordar prácticamente nada. ¡Por Dios, usa tu inteligencia! Bienvenidos a la vida de Clive Whiting, el hombre con el peor caso de amnesia del mundo.
¿Qué hemos hecho antes de sentarnos en el banco? Ni idea. ¿Qué es la memoria? Es la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. La memoria la podemos entender en la actualidad como un proceso cognitivo, mediante el cual las neuronas hacen sinapsis para dar como resultado el almacenamiento de información, que podrá ser luego evocada, es decir, permitir extraer eventos del pasado al presente. Los mecanismos relacionados con la búsqueda de información almacenada a la educación formal e informal y la experiencia acumulada a lo largo de la vida constituyen la memoria. El cerebro lo que hace es seleccionar lo emotivamente importante para nosotros y después ver si debe ser guardado como memoria o desecharlo. Es importante la memoria y el aprendizaje. Son procesos relacionados capaces de sufrir modificaciones en función de estímulos ambientales. La memoria actúa en diferentes conductas que efectuamos día a día en proceso que pone la evidencia de plasticidad cerebral. Los mecanismos fisiológicos de la memoria son complejos, pero no están del todo esclarecidos. Se desarrollan en muchas partes del cerebro, las cuales se integran como una amplia red funcional. Estructuras de la memoria. Investigaciones en neurocirugía dieron los indicios de la relación memoria y cerebro. Hechos clínicos han demostrado el papel que cumple el hipocampo en el proceso de consolidación de la memoria. ¿Pero qué es el hipocampo? El hipocampo lo encontramos como una elevación curva de sustancia gris que se extiende en toda su longitud en el piso del cuerno inferior del ventrículo lateral. Su nombre deriva de su forma curva, semejante a un caballito de mar. Desde un corte coronal es una estructura ubicada estratégicamente en el cerebro para servir como almacén de la memoria y de interconexión para llevar esta información a otras estructuras. Se encuentra situado en el lóbulo temporal, por lo tanto en el ser humano hay dos hipocampos, uno en cada hemisferio. El hipocampo forma parte del sistema límbico, ya saben, el que controla el comportamiento, el carácter en situaciones de crisis, los recuerdos y por supuesto la memoria. Podemos ver que el hipocampo se le ha relacionado con la memoria consciente, de la misma manera con la memoria declarativa. Las principales estructuras nerviosas implicadas en la memoria declarativa son el hipocampo y la corteza entorrinal. Cabe aclarar que cada proceso de memoria tiene en su base estructuras anatómicas específicas, pero interconectadas. Así como existe una estructura que se encarga de la memoria consciente, también hay una encargada de la memoria no consciente, y esta es la amígdala. Esta estructura es una masa de sustancia gris en forma de almendra situada en la parte anterior del lóbulo temporal del cerebro, relacionada también con una función de memoria emocional inconsciente. Como núcleo amigdaloide, tiene también conexiones con el hipocampo y el giro dentado. Podemos ver que la construcción de la memoria se sostiene en diferentes áreas cerebrales y con diferentes conexiones. Y nos preguntamos, ¿desde cuándo registra nuestro cerebro? De manera consciente desde los 5 o 6 años, por el desarrollo del hipocampo, pero de manera no consciente y más emocional con la amígdala, dejando claro que así no podamos recordar nada de manera consciente antes de los 5 o 6 años por el desarrollo tardío del hipocampo, no quiere decir que no se puede ejercer registros de memoria no consciente en nuestra amígdala. Por ejemplo, cuando vemos que alguien puede recordar cómo caminar o leer, pero no recuerda su nombre. Es enfrentarse a una realidad de memorias desagradables o traumáticas sin poder evocar algún recuerdo que explique dichas conductas. Podríamos concluir que la amígdala juega también un papel importante como base neural de la memoria, pero trabaja de manera conjunta con otros sistemas neuronales. Cuando hablamos de memoria, hacemos una referencia en singular, como si se tratara de un sistema único de depósito de recuerdos y experiencias. Pero las investigaciones en animales y la investigación clínica en pacientes con lesiones ha demostrado que hablar de memoria en singular es un error, y el término correcto es memorias.
En la memoria a corto plazo interviene la zona dorsolateral y se involucran otras estructuras según la modalidad de la información que se desea recordar, así como los atributos de la misma. La memoria a corto plazo es aquella que mantiene alguna información por segundos y se ha denominado también memoria inmediata. El proceso neurocognitivo que subyace a la memoria a corto plazo es el conocido como memoria de trabajo o memoria funcional. La memoria a corto plazo es un sistema ejecutivo con funciones como comprender el lenguaje, hacer cálculos, razonar, solucionar problemas, entre otras. En la memoria a largo plazo se involucran estructuras límbico-diencefálicas y corticales, que incluyen estructuras temporales mediales, como el hipocampo, el giro dentado, subiculum y córtex entorrinal, la zona prefrontal y zonas corticales asociativas, posteriores al neocórtex. La memoria a largo plazo es la encargada de mantener información por horas, días, meses y años, hasta toda la vida. Se puede subdividir en memoria a mediano plazo, siendo esta la que puede conservar información al menos minutos a horas. En la memoria reciente, se ha observado que actúa en la mitad inferior del lóbulo temporal. Es importante reconocer que la información de la memoria a largo plazo ocurre en distintas partes de la corteza. La memoria se conceptualiza como la base de 3 parámetros básicos. 1. El temporal, que obedece al tiempo que permanece la información almacenada. 2. Que es la secuencial, que divide el proceso desde la entrada de la información hasta la evocación del recuerdo. Y 3. Que es el dominio de la memoria, donde el contenido se distingue como puede ser recuperada y evocada la información. También es importante nombrar la memoria reciente, siendo esta la encargada de los actos diarios y cotidianos, que engloba a su vez 2 tipos de memoria que nos permite vivir en sociedad. La memoria retrospectiva se utiliza para las actividades cotidianas y nos indica qué se hace, dónde se hace, cómo se hace y cuándo se hace, etc. La memoria prospectiva funciona para tareas que serán futuras. Por ejemplo, recordar alguna cita, tomar un medicamento, etc. La categorización de la memoria en términos de lo que es recordado es dividida en memoria episódica y memoria semántica. La memoria episódica es la memoria de experiencias personales específicas, como el cumpleaños, la fiesta de graduación, o un acontecimiento específico relevante para la persona. En esta memoria nos encontramos con características y funciones como son la organización espacial y temporal, la referencia autobiográfica, tiene gran interferencia y olvido, retiene información aprendida sin capacidad interferencial y retiene eventos. La memoria semántica es la memoria de información general que no está unida de manera consciente a una experiencia personal particular. En esta podemos encontrar los nombres de los países y sus capitales, por ejemplo, sin estar ligado a eventos específicos de la vida. Tiene las siguientes funciones y características: organización conceptual, referencia cognitiva, escasa interferencia, recupera información que no ha sido necesariamente aprendida, tiene capacidad interferencial y retiene conocimientos. La memoria también se puede dividir en memoria explícita e implícita. La memoria explícita se refiere a la representación consciente de eventos pasados. El efecto de la experiencia pasada toma la forma de colecciones de experiencias personales, también llamada memoria episódica, o memoria consciente para el conocimiento interpersonal de los hechos y conceptos, que es llamada memoria semántica. La memoria implícita se refiere a la representación no consciente de eventos pasados. En la memoria implícita, el efecto se ve más en la conducta que en la conciencia. En el parámetro de dominio, en las memorias, nos encontramos con que la información que sea declarada intencionalmente, o como coloquialmente decimos, lo aprendí de memoria, se denomina memoria explícita o declarativa.
pero cuando la recuperación se da por medio de un procedimiento o habilidad, se denomina memoria implícita o no declarativa. El procesamiento de la memoria, el cual se divide en 3 procesos que son secuenciales. El primero, registro y codificación, el cual es definido como un hecho en el que el estímulo debe tener cierto impacto sobre el sistema nervioso para que en dicho sistema se forme una representación del mismo. Almacenamiento y mantenimiento, se forma como la información, la cual está representada en nuestro sistema nervioso, y la recuperación y codificación, las cuales dependen de las características del estímulo, que le sirven como base. Después de darse el registro y la codificación, la representación se almacena, si ha sido emocionalmente, para el sistema. El proceso de recuperación se da cuando se puede evocar por algún evento relacionado en el momento de guardar la información, o evocarse rápidamente al ser algo muy importante emocionalmente para la persona. Aprendizaje ligado a la memoria. El aprendizaje y la memoria están íntimamente relacionados porque el hombre, en el constante proceso de identificar, detectar y procesar información, se enfrenta a estímulos una y otra vez, y la base de su adaptación al medio ambiente es su capacidad de aprovechar experiencias pasadas y de incorporarlas. De esta manera se encuentra el proceso de aprendizaje ligados a la memoria, como son el priming, las habilidades y los hábitos. ¿Qué es el priming? Es un proceso que facilita la identificación y la detención de información. Es el reconocimiento sin ningún esfuerzo particular y es una forma de memoria implícita. De esta misma manera actúa el aprendizaje y hábitos, en el que su aprendizaje es lento, progresivo y de manera gradual. Estos procedimientos en su mayoría se almacenan como memoria a corto plazo. ¿Te has puesto a pensar que gracias a que tenemos memoria, podemos reconocer a nuestros padres, amigos, compañeros, llamarlos por su nombre, tocar algún instrumento, manejar, aprender un idioma? La memoria desempeña una función primordial en nuestra supervivencia. Sin ella, no seríamos capaces de vivir en el presente. Nada tendría significado. Todas las personas serían desconocidas y tendríamos que aprender de nuevo cada cosa que hiciéramos. La memoria se define como la capacidad de recibir y registrar la información, almacenarla durante algún tiempo y posteriormente recuperarla. Pero, ¿cómo recuperaríamos dicha información? La clave está en el recuerdo, que permite traer a la memoria algo percibido, vivido o conocido en el pasado. En otras palabras, es la recuperación de la información. La memoria involucra algunos procesos que nos permite codificar, almacenar y recuperar la información. La codificación es el proceso mediante el cual registramos inicialmente la información de manera que nuestro sistema de memoria la pueda utilizar. El almacenamiento consiste en guardar la información y conservarla hasta que la necesitemos. La recuperación permite localizar la información que tenemos, almacenarla cuando requerimos y utilizarla. Solo si se dan estos 3 procesos, seremos capaces de recordar. La clasificación de los tipos de memoria ideada por Richard Atkinson y Richard Schifrin implica procesos sensoriales y un referente temporal. La memoria sensorial consiste al almacenamiento inicial y momentáneo de la información que nos llega a través de los sentidos, también llamados registros sensoriales. La memoria visual se conoce como icónica, porque las imágenes retenidas son denominadas íconos. A la memoria auditiva se le llama ecoica y a la serie de sonidos retenidos, ecos. La memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada de almacenamiento de información, cuya duración es aproximadamente 20 segundos sin ensayarse o repetirse. La memoria a largo plazo almacena grandes cantidades de información de forma permanente y tiene una capacidad ilimitada. Este tipo de memoria se divide en memoria declarativa y memoria procedimental.
La primera de estas involucra una intencionalidad de recordar una experiencia anterior, detalles de los eventos vividos y conceptos adquiridos. La memoria declarativa se divide a su vez en episódica y semántica. Ambas contienen información de hechos, pero la episódica contiene hechos personales relativos a experiencias o vivencias, y la semántica está formada por hechos de conocimiento general. La memoria procedimental se refiere a la información almacenada de las habilidades motoras y ejecutivas necesarias para realizar una tarea. Almacena experiencias previas y emociones, la cognición y la conducta. De esta manera, el olvido es causado por la atención selectiva, la interferencia y la ansiedad. Factores que afectan la memoria. El deterioro de la memoria puede deberse a múltiples factores como traumatismos craneales, ingestión de fármacos, alcoholismo, estilo de vida sedentario, depresión, tipo de alimentación y la edad. Cuando pretendamos recordar eficientemente, debemos trabajar con todo nuestro cerebro. Al utilizar la imaginación, mejor será el recuerdo. Al estimular la multisensorialidad, los resultados serán más positivos. También debemos darle ritmo y movimiento a las imágenes, secuencia y orden a la información y utilizar la numeración. La memoria es la historia que nos permite desarrollarnos. Sin ella, no podríamos desenvolvernos socialmente y seríamos incapaces de recordar cualquier conocimiento. Déjame nadar. ¿El océano no es bastante grande? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Peleas conmigo? Sí, sí. ¡Uy, qué miedote! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Para de seguirme, ¿quieres? ¿De qué estás hablando? Me enseñabas por dónde se fue el bote. ¿El bote? Oye, yo vi un bote y pasó por aquí hace un instante hacia... ¡allá! ¡Se fue hacia allá! ¡Sígueme! Espera, espera. ¿Qué te sucede? Ya habías dicho hacia dónde se dirigía. ¿Así? Ay, no. Si es una broma de esas, no es simpática y sé de simpatía. Soy un pez payaso. No sé que no es. Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. ¿Falta de memoria de corto plazo? No puedo creerlo. No, es en serio. Olvido todo de inmediato. Es de familia. Bueno, creo que así era. ¿Dónde estarán? ¿Se te ofrece algo? ¿De veras que tienes algo?
Hola, mi nombre es Marina Lencina y les voy a hablar de la memoria. ¿Qué es la memoria? Es el registro de algún evento o experiencia acaecido anteriormente. ¿Qué implica la memoria? Implica diversos tipos de aprendizaje. La memoria se clasifica según contenido y duración. Está la memoria sensitiva, que es la que recibe los estímulos sensitivos y mantiene el estímulo para que pase a la memoria de corto plazo. La visual dura un medio segundo y la auditiva dura 2 a 4 segundos. De ahí, si se transfiere la información, pasa a la memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo mantiene la percepción para el análisis cognitivo. Dura 30 segundos sin ensayo y de 5 a 9 unidades puede contener. De ahí, si se hace un ensayo de la memoria, de los contenidos de la memoria de corto plazo, estas pueden pasar a la memoria de largo plazo, que es la que almacena permanentemente y tiene capacidad relativamente infinita. Obviamente hay cosas que a uno se le olvida, pero funciona. La memoria a largo plazo está dividida en memoria implícita y explícita. La episódica es la que guarda los episodios de la vida, como ayer fui al cumpleaños de Juanito. Y las semánticas son todas las cosas académicas, como o poemas, o teorías, clasificaciones, todo eso. La episódica se guarda en el lóbulo temporal, principalmente, y la semántica en el neocórtex, el hipocampo y el diencéfalo. La implícita está la procedimental, el priming, el condicionamiento simple y la no asociativa. La procedimental es la memoria de los procedimientos y se guardan los ganglios basales y el cerebelo. El priming es como los mensajes subliminales, eso.
y se guarda en el neocórtex frontal. Y el condicionamiento simple es como el condicionamiento clásico o el operante, que ya lo vimos en psicología, y se guarda en el cerebelo. Y la no asociativa, que son todas las vías reflejo y los reflejos que uno tiene internalizados. Bueno, la corteza entorrinal es muy importante para el almacenamiento de la información, ya que es el puente entre el neocórtex y el hipocampo. Aquí esta corteza tiene principal rol en la memoria episódica y en la espacial. El hipocampo también es muy importante, ya que cualquier lesión en la que tengas ahí te puede dar amnesia anterioridad. Ahí se te almacena gran parte de la memoria. Bueno, las etapas de la memoria. Primero tiene 4 etapas. La codificación es el proceso de traducción de información a códigos neurales que serán retenidos en la memoria. Bueno, esta requiere de atención y, bueno, es mucho mejor si estás motivado. Se codifica mucho mejor si estás motivado. Ya, después de codificar la información, se consolida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cambios estructurales, se sintetizan proteínas, hay expresión de genes y así se guarda la información en las células, en las neuronas. Y la tercera etapa es el almacenamiento, que son los mecanismos y lugares por los que la información se conserva durante largo tiempo. Tiene una capacidad casi limitada. Y está la recuperación, que es un proceso constructivo donde tú reúnes la información que necesites de todas las partes del cerebro donde están almacenadas y la recuperas. Y así es como la etapa más importante, ya que tú ahí recuerdas recién. Otra cosa importante es los mecanismos celulares de la memoria. Los cambios de la consolidación se generan aquí en el terminal sináptico principalmente. Esto se logra gracias a la capacidad de las neuronas, que se llama plasticidad sináptica, que es la capacidad de modificar la estructura y la bioquímica de la sinapsis como consecuencia de un aprendizaje o una memoria. Un aprendizaje implica memoria, así que bien. Bueno, y la anatomía de la memoria está casi toda almacenada en el lóbulo temporal, donde está el hipocampo y la amígdala. Entonces, por eso tiene que ver mucho con la motivación y aspectos emocionales. Y bueno, eso, ojalá que les haya gustado. Traté de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, gracias. La memoria. La memoria consiste en el registro de eventos y experiencias acaecidas anteriormente. Lo anterior implica diversos tipos de aprendizaje, permitiendo la recuperación de experiencias a la conciencia de la persona cuando ésta las necesite. La memoria se clasifica por su contenido y su duración de almacenamiento. Se divide principalmente en 3. La memoria sensitiva, propia de los órganos sensoriales y que tiene una duración de entre 1 y 4 segundos para las distintas vías sensitivas. La memoria de corto plazo, que busca mantener lo que percibimos del ambiente para su análisis y que dura hasta 30 segundos. Y la memoria a largo plazo, que almacena contenidos mediante el ensayo sin límite de capacidad y pudiendo almacenar contenidos permanentemente. La memoria a largo plazo se divide a su vez en 2. La memoria implícita, que incluye la procesada, el priming, el condicionamiento simple y la no asociativa, y que son de carácter inconsciente. Por otro lado, la memoria a largo plazo se divide también en la memoria explícita, que incluye la episódica y la semántica, que son de carácter consciente. Las zonas del cerebro que más influyen en este tipo de memorias son el hipocampo y la amígdala, que se encuentran en el lóbulo temporal del cerebro. La memoria tiene 4 etapas. La primera, la codificación, es el proceso de traducción de información a códigos neurales que serán retenidos en la memoria. Segundo, la consolidación de esa información en la expresión de los genes.
En tercer lugar, el almacenamiento es el proceso de retención de información en el tiempo. Por último, la recuperación de esa información a la conciencia de la persona. El almacenamiento implica variaciones del terminal sináptico de las neuronas, afectando la sinapsis. El aprendizaje también modifica la plasticidad sináptica en su estructura y bioquímica, permitiendo el establecimiento de nuevas conexiones. El hipocampo y la amígdala están dentro del lóbulo temporal del cerebro. Lesiones bilaterales del hipocampo pueden desembocar en amnesia anterógrada, una pérdida de memoria que imposibilita el almacenamiento de nuevas experiencias en la memoria de largo plazo. Uno a partir de los 30 años empieza a perder memoria. Como pierde el pelo, tiene canas, cambia el metabolismo, uno envejece y envejece la memoria, uno pierde memoria. Y eso es normal. Y de hecho, si no, seríamos Funes el memorioso. Tendríamos que estar 24 horas mañana para recordar las 24 horas de hoy. O sea que olvidar es un fenómeno normal. Y el problema es cuando el olvido es anormal. ¿Y cuándo es anormal? Si yo ayer fui al cine, es normal que yo quiera recordar la película hoy y algunos tramos de la película no me acuerde. Lo que no es normal es que no me acuerde que fui al cine. El estrés es una respuesta fisiológica normal. Si yo estoy en la selva y me corre un león, voy a tener que correr, más sangre a los músculos, abrir los ojos, midriasis, etc. El asunto cuando el estrés es crónico. Cuando todos los días tenemos estrés más de lo necesario, bueno, hay una descompensación del cuerpo, pero además afecta el ánimo. El estrés crónico produce ansiedad, depresión, y eso afecta a la memoria. Uno piensa que la memoria se afecta por problemas neurológicos, pero también se afecta mucho por problemas anímicos. Consejo para proteger el cerebro: reducir el riesgo de una enfermedad de memoria y demás, controlar la tensión arterial, controlar la glucemia, el colesterol, todos los factores de riesgos vasculares, no tener sobrepeso, ejercicio físico, pero además desafío intelectual. Jubilarse no sirve para el cerebro. Aunque uno se jubile de un trabajo que no quiera, hace bien, pero después tiene que buscar algo que su cerebro esté estimulado. Y también la interacción social y cuidar el ánimo, y no estar estresado, tratar de estar estable emocionalmente lo más que se pueda.
created using Powtoon. La amnesia es un trastorno que afecta al funcionamiento normal de la memoria y que hace que quien la sufre sea incapaz de almacenar información o recuperarla de manera correcta. Sin embargo, más allá de esta definición somera existen muchos matices que hacen que tengamos que hablar más de la amnesia como un concepto global, de tipos de amnesia. La amnesia puede adoptar distintas formas. La amnesia puede presentarse en tantas formas que los estudios de ciertas lesiones y disfunciones en distintas partes del encéfalo ha hecho que se hayan ido descubriendo los mecanismos que operan detrás del uso de la memoria a partir de los diferentes tipos de amnesia que se presentan. Además, este fenómeno puede estar originado por lesiones o por la huella emocional que han dejado en el cerebro ciertas experiencias, haciendo que algunos recuerdos queden bloqueados. Esto hace que los tipos de amnesia también puedan establecerse atendiendo a las diferentes causas que los producen. De este modo se ha visto que, lo que parece ser una función cognitiva simple basada sencillamente en el almacenamiento de la información es, en realidad, el resultado de varios procesos que trabajan a la vez. En este artículo mostraremos los distintos tipos de amnesia, sus características y criterios por los cuales pueden ser clasificados en distintas categorías. 1. Tipos de amnesia según su cronología. Si atendemos al criterio de la cronología en la que se manifiesta la amnesia, distinguiremos entre dos tipos de amnesia: la retrógrada y la anterógrada. Esta clasificación solo sirve para describir los síntomas de la amnesia, y no da información sobre lo que la causa. Además, se pueden producir ambos tipos de amnesia a la vez, aunque muchas veces una es más notoria que la otra. 1. Amnesia retrógrada. En la amnesia retrógrada las experiencias que no se recuerdan sucedieron antes de empezar a desarrollar este trastorno. Es el tipo de amnesia más conocido y plasmado en series, películas y otras obras de ficción en las que un personaje no recuerda una parte de su pasado. 2. Amnesia anterógrada. En este tipo de amnesia existe una incapacidad total o parcial a la hora de hacer que las experiencias que se van viviendo queden fijadas en la memoria. Es decir, que la amnesia anterógrada, al afectar a lo que va sucediendo desde que se desarrolló por primera vez el trastorno, hace que lo que se va viviendo no pase a formar parte a la memoria a largo plazo y se olvide después de unos pocos minutos o segundos. Un ejemplo de este tipo de amnesia se puede ver en la célebre película Memento. 2. Tipos de amnesia según sus causas. 1. Amnesia global. Este tipo de amnesia consiste en la pérdida total de la memoria, si bien normalmente se conservarán los recuerdos más importantes relacionados con la propia identidad. Entre sus causas más probables se encuentra la posibilidad de que un hecho traumático haya alterado el funcionamiento normal del cerebro. 2. Amnesia de la niñez. Consiste en la incapacidad de recordar eventos vividos en la niñez. A pesar de su nombre, este tipo de amnesia no se considera un trastorno, ya que es común y forma parte del desarrollo normal del sistema nervioso a medida que se crece. 3. Amnesia inducida por drogas. Tipo de amnesia producido por la administración de sustancias que afectan al funcionamiento del cerebro haciendo que no se recuerden los hechos que suceden en ese momento. Puede ser un efecto secundario de una droga o puede ser la finalidad con la que se ha suministrado una sustancia con finalidades terapéuticas durante, por ejemplo, una cirugía. 4. Amnesia global transitoria. No se sabe qué es lo que produce este tipo de amnesia, solo sus síntomas. La persona que experimente amnesia global transitoria recordará los aspectos esenciales acerca de su identidad y también podrá recordar cosas acerca del pasado inmediato, pero tendrá dificultades para acceder a recuerdos acerca de lo que ha sucedido hace tan solo unos minutos. Amnesia anterógrada, y posiblemente también a la hora de recordar algunas cosas pertenecientes a la memoria a largo plazo. Esto le ocurrirá durante 24 horas o menos. 5. Amnesia disociativa. En la amnesia disociativa se es incapaz de evocar recuerdos relacionados con experiencias altamente estresantes o traumáticas. Uno de los tipos de amnesia que generan más interés. 6. Amnesia de fuente. En este tipo de amnesia hay ciertos datos o piezas de información que se recuerdan más o menos bien, aunque no se es capaz de saber cuál es su fuente, cómo se ha llegado a saber acerca de ellas. 7. Amnesia lacunar. La incapacidad para recordar lo que ocurrió durante un período determinado en el que no hubo un pico de estrés significativo. Se llama de esta manera porque deja una laguna en blanco en la memoria. 8.
Amnesia postraumática. La amnesia postraumática o traumática es un tipo de amnesia producido por un golpe en la cabeza o un traumatismo craneoencefálico en general. Acostumbra a ser transitoria y a afectar a los recuerdos sobre el pasado inmediato. No hay que confundir la amnesia postraumática con las formas de amnesia que aparecen a raíz de experiencias traumáticas. 2.9. Fuga disociativa. Este tipo de amnesia, muy común en los casos de demencia, la persona se puede dar cuenta de que está en un lugar sin recordar cómo ha llegado ahí. En la fuga disociativa, además, es muy común que no se recuerden aspectos de la propia identidad, haciendo que la persona emprenda un viaje más o menos largo para recordar quién es. 2.10. Síndrome de Wernicke-Korsakoff. Aunque no es un tipo de amnesia en sí, el síndrome de Wernicke-Korsakoff es un conjunto de síntomas en el que las alteraciones de la memoria tienen un papel muy importante. Entre sus síntomas más comunes se encuentra una combinación de amnesia retrógrada y anterógrada y la confabulación, es decir, la invención involuntaria de historias que sirven para rellenar los vacíos de memoria. Suele estar causado por el alcoholismo.